amigos, soy el Dr. John Olivera. ¿Sabía usted que el glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo? Entérese de esto y mucho más con un reconocido especialista aquí en su programa Salud Digital. El ojo tiene como dos compartimientos, ¿no? El compartimiento anterior, que está digamos, lleno del humor acuoso, y el compartimiento posterior, que es la parte más, digamos, el volumen mayor, que es la parte vítrea. Nosotros vamos a hablar un poco de la parte anterior. Okay. Ahí se produce, digamos, el humor acuoso. Amigos, hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante que deja una gran cantidad de personas con ceguera en el mundo, que es el glaucoma, y para lo cual hemos invitado al doctor Santiago Encinas, quien es médico oftalmólogo de la Clínica Oftálmica. Bienvenido al programa, doctor. Muchas gracias, doctor John, por la invitación. Y efectivamente, como has dicho, el glaucoma es una enfermedad que produce una cantidad de ceguera muy importante en el mundo. Es la primera causa de ceguera no reversible, irreversible en el mundo, y por eso su detección temprana y su tratamiento oportuno es muy importante, ¿no? Claro, sobre todo que el glaucoma, digamos que va a la, como se dice, la procesión por dentro, y casi siempre se detecta cuando ya no hay muchas cosas que hacer, ¿no? Sí, para muchas, digamos, personas, ceguera, glaucoma es sinónimo de ceguera. Y no debería ser así, ¿no? El glaucoma es una enfermedad silenciosa, pero la detección a tiempo, como bien estamos puntualizando, podría, digamos, llevar a que no haya una progresión hasta la pérdida total de la visión. Claro. ¿No? Ahora, doctor, por favor, explíquenos cómo es que se produce este glaucoma, pero antes, ¿qué es un glaucoma? Porque estamos hablando del glaucoma y no lo hemos definido, ¿no? Bueno, el glaucoma es una enfermedad que ataca al nervio óptico, ¿no? Okay. El nervio óptico es, si nos imaginamos, es el cable que lleva la información de nuestro ojo hacia el cerebro, ¿no? Okay. Es como si el ojo fuera una cámara y, digamos, ese cable que sale para procesar las imágenes en el cerebro y que nosotros podamos ver, es el nervio óptico. Y está compuesto por millones de neuronas, de filamentos, que se van, que si alguna de ellas va muriendo poco a poco, vamos a ir perdiendo no la visión en cantidad, sino vamos a ir perdiendo el campo de la visión. Okay. La gran mayoría de veces el glaucoma está generado por el aumento de la presión dentro del ojo. El ojo, al tener un contenido líquido, digamos, que se va produciendo y se va eliminando, tiene una presión. Esa presión no debe superar los 21 milímetros de mercurio. Okay. Si supera eso, ya estamos hablando de una hipertensión ocular. Y esa es la causa principal del glaucoma. Aunque existen casos en los cuales el glaucoma se presenta sin tener la presión alta en el ojo. Son la minoría de casos, pero de hecho la presión ocular elevada, mayor de 21 milímetros de mercurio, viene a ser la causa principal. Ahora, digamos que el globo es como si fuese un globo que en el interior tenemos el líquido que produce esta presión. Cuando la presión se empieza a instalar, digamos, es porque se incrementa el líquido dentro del ojo, que es el humor acuoso, ¿no? ¿De qué forma o dónde se produce este humor acuoso? Internamente digamos, el ojo tiene como dos compartimientos, ¿no? El compartimiento anterior, que está digamos, lleno del humor acuoso, y el compartimiento posterior, que es la parte más, digamos, el volumen mayor, que es la parte vítrea. Nosotros vamos a hablar un poco de la parte anterior. Okay. Ahí se produce, digamos, el humor acuoso y va circulando y se va eliminando a través de una rejilla llamada la malla trabecular, ¿no? Entonces, así como hay un sistema de producción, hay un sistema de eliminación constante que mantiene el equilibrio, ¿no? Okay. Yo siempre le digo a mis pacientes que si se produce 100, se tiene que eliminar 100. Claro. Y eso mantiene un equilibrio constante. Ahora, el problema del glaucoma es que la eliminación de este humor acuoso está restringida, digamos, porque la malla trabecular, la rejita de salida, está malograda,
o en otros casos porque está, digamos, escondida, obstruida, puede estar, digamos, obstruida por algún pigmento o algunos materiales, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué función cumple este humor acuoso? El humor acuoso, digamos, tiene funciones para nutrir las estructuras internas del globo ocular. La córnea tiene contacto internamente, tiene también algunas enzimas que participan en el metabolismo de algunas, digamos, estructuras, tiene una función de protección también, ¿no? Claro. Es importante el humor acuoso y, como le digo, tiene una producción constante, no es, digamos, estático, ¿no? Okay. Entonces, esta dinámica que se da dentro del ojo, cuando se pierde el equilibrio, es que vamos a tener un aumento de la presión intraocular, ¿no? Claro. Ahora, las personas, digamos, ¿existen alguna susceptibilidad de unas versus otras a presentar glaucoma? Ya se han demostrado varios factores de riesgo. El primero es el aumento de la presión intraocular. En la raza es importante, por ejemplo, se ha demostrado que la raza, digamos, afrodescendientes y la raza latina también tenemos una predisposición al glaucoma, ¿no? Dentro de los cuales estamos, pues, el Perú. Claro. Tenemos también, si tenemos algún familiar, o sea, la herencia, ¿no? Es también importante. Si tenemos familiares que han tenido glaucoma, nosotros podemos tener glaucoma, una predisposición. Es más frecuente a partir de los 40 años y se ha visto que por cada década de vida va incrementándose también la incidencia. Pacientes que están por encima de los 60 años duplican la incidencia de glaucoma en esos casos, ¿no? Claro. La diabetes es uno de los factores de riesgo también demostrados. La miopía alta, por ejemplo, también es un factor de riesgo, ¿no? O sea, justo le iba a preguntar sobre eso, porque es como un mito urbano donde las personas que tienen lentes dicen, oye, de viejo voy a tener glaucoma, dicen, ¿no? O sea, ¿tiene algo de cierto este mito? Sí, definitivamente, porque los dos extremos en realidad de las medidas están relacionadas, ¿no? Tanto la miopía, por ser un ojo más grande, tiene una debilidad, digamos, de las paredes, y esto se ha demostrado que tiene algún grado de predisposición. Y por otro lado, la hipermetropía, que es aquellos que tienen los ojos más pequeños, como tienen todas estas estructuras son más estrechas, suelen tener mayor predisposición para otro tipo de glaucoma, digamos, diferente al que tiene el que tiene la miopía, ¿no? Ahora, ¿de qué manera se llega produciendo? Dijiste que había un incremento en la cantidad del volumen del humor acuoso, pero ¿de qué manera se produce un glaucoma? Esta presión que se genera dentro del ojo, porque el ojo no puede incrementar en realidad el volumen, sino la presión empieza a generarse por esa dificultad en la salida del líquido ocular. Más no en la producción. O sea, la producción es la misma, pero la eliminación es menor, y eso genera, pues, una mayor presión. Esa presión aumentada lo que se va a traducir hacia las fibras del nervio óptico, y las fibras van a verse como apretadas, ¿no? Claro. Como si estuvieran estrangulándolas de alguna manera. Claro. Esa es una de las teorías que hay. Y esas fibras, al verse como apresionadas, apretadas, van a ir muriéndose poco a poco, ¿no? Claro, porque son nervios y los nervios son muy susceptibles a la presión. Y como todos sabemos, además, los nervios no se regeneran. Claro. Son, al fin y al cabo, el nervio óptico y el globo ocular está compuesto por fibras nerviosas que son cerebrales, son neuronas, y esas no se regeneran en el tiempo. Pero, sin embargo, hay personas que tienen la presión alta en el ojo y que nunca les da glaucoma. Por lo tanto, tiene que haber una predisposición genética propia de la persona para que ocurra la muerte celular de manera más temprana que otras personas que tienen alguna protección y que, a pesar de tener la presión alta, no les da glaucoma, ¿no? Claro. Y, digamos, ¿interviene en algo el tema de la dieta o el tema del ejercicio, el tema del clima para presentar un glaucoma? Nosotros decimos que el factor principal es el aumento de la presión. Sin embargo, hay muchos otros factores que los he mencionado, algunos de ellos, y yo siempre le digo a mis pacientes que interviene desde la forma como dormimos, las enfermedades crónicas que tenemos, si utilizamos, por ejemplo, corbatas ajustadas, si hacemos algunas actividades donde haya presión. Entonces hay algunos otros factores
que pueden estar relacionados secundariamente, no son los más importantes, que siempre hay que ir, digamos, cuidándolos o orientando a nuestros pacientes qué actividades y cuál no. Los ejercicios, por ejemplo, que podrían ser algo saludable, yo siempre a mis pacientes con glaucoma les restringo algunas actividades, por ejemplo, como el yoga, porque utilizan posiciones que tienen la cabeza hacia el piso, hacia abajo, y en casos de glaucomas muy avanzados hay que restringirles ese tipo de actividades, ¿no? Sin satanizar ningún tipo de, digamos, de ejercicio. Se recomienda que con el instructor, por ejemplo, de yoga, se converse, ¿no? O el buceo, por ejemplo, utilizar los lentes de natación, que hacen una presión negativa porque tienen un sistema de mucho que los ojos se te salen, ¿no? Y eso también puede incrementar la presión ocular. Sin ser, como le digo, esto una actividad que hay que restringirla del todo, hay que, digamos, personalizar en cada caso este tipo de actividades para tener un mejor control. Generalmente los casos más severos, ¿no? En los casos más leves quizás hay que tener, digamos, mayor flexibilidad, ¿no? Ahora, se habla siempre de dos tipos de glaucoma, ¿no? El de ángulo abierto y el de ángulo cerrado. Explíquenos, por favor, qué implica hablar de uno ángulo abierto y el otro cerrado. Como les había mencionado al inicio, el ojo tiene como una especie de cámara, un cuartito en la parte anterior. Este cuartito tiene un ángulo donde se produce, donde se va a eliminar el líquido ocular. Si esa rejita que está en ese ángulo, de la que hablábamos, que podría malograrse, pero es visible, o sea, está presente, la podemos ver, pero ya no funciona como antes. Por alguna razón dejó de funcionar y tiene mucha limitación para evacuar el humor acuoso del que hemos hablado. Ese es el glaucoma de ángulo abierto. Es visible el ángulo, está totalmente disponible, pero no funciona. En el otro caso, el glaucoma de ángulo estrecho o glaucoma de ángulo cerrado, esta rejita, este ángulo está, digamos, escondido. Anatómicamente, los ojos más pequeños no tienen mucho espacio y se ha ido, digamos, estrechando este espacio de alguna manera y ya no podemos acceder a la rejita, está escondida. De manera oportuna, a veces la podemos volver a abrir de algunas maneras, hay técnicas, digamos, láser o quirúrgicas. Sin embargo, si ha pasado mucho tiempo esta zona cerrada, se va a pegar y ya no va a ser posible reaperturarla. Entonces, ahí están las dos diferencias. Por eso decía al inicio que el glaucoma de ángulo abierto, por ejemplo, los miopes tenían más predisposición y los hipermétropes, que tenían ángulos pequeños, tenían más predisposición al glaucoma de ángulo cerrado, ¿no? Ahora, hablando sintomatológicamente, ¿qué síntomas iniciales una persona, digamos, que todavía no está enterado que tiene glaucoma, pero algún síntoma que te indique que ya puedes estar presentando esta enfermedad? En realidad, no. El glaucoma es una enfermedad completamente silenciosa, como lo mencionaste al inicio. Eso es una pena porque en realidad no hay nada que nos pueda advertir a nosotros o como pacientes o como médicos de que esta persona está sufriendo de glaucoma, ¿no? Ahí la clave viene a ser la detección temprana a través de un examen, de un chequeo, digamos, que se puede hacer el paciente, y si el oftalmólogo nota que hay alguna característica en el nervio óptico o la presión ocular está elevada, es obligatorio hacer exámenes para descartar el glaucoma. Ahora, muchos pacientes van por síntomas. Doctor, me duelen los ojos. Cualquier otro síntoma. Me pican los ojos, me arden los ojos, y efectivamente puede haber, digamos, esos síntomas, pero no se relacionan con glaucoma. Pero a partir de ellos es que uno inicia un estudio y puede descubrir que se trata de glaucoma. Existen un tipo de glaucoma específicamente que sí puede causar dolor, que es el glaucoma agudo. Aunque no es exactamente un glaucoma, es un aumento de la presión súbito, que se dan en aquellos que tienen el ángulo demasiado cerrado y que en condiciones, digamos, digamos de manera repentina, en condiciones de oscuridad generalmente, se aumenta la presión súbitamente a niveles muy, muy altos. Puede llegar, si hablamos que lo normal era 21, puede llegar a 60, 70. Viene con un dolor intenso ocular, dolor de cabeza, signos, náuseas, vómitos, pérdida visual. Y ese sí duele. Pero es el único caso en el que se puede causar, es una emergencia,
¿no? Pero en la gran mayoría de casos, que son los glaucomas crónicos, generalmente nunca presentan dolor. Ok, entonces, ¿qué síntomas hablamos o tenemos cuando ya tenemos un glaucoma diagnosticado o la persona, digamos, que ya sabe que tiene glaucoma? ¿Es solamente la pérdida de la visión o existe algún otro síntoma asociado? Lo que vamos perdiendo es el campo de visión, ¿no? La visión central puede estar conservada y se va acortando nuestro campo de visión como si empezáramos a ver como un tubo. Entonces, algo digamos, que puede ser... El campo de visión, digamos, que implica cuántos grados que uno puede ver normalmente. Exactamente. Yo siempre les digo que el campo de visión es lo que nos permite, por ejemplo, que si estamos caminando por una calle y viene una moto, una bicicleta o un auto y nosotros podemos advertir por el costado sin haber mirado. Como dice, con el reojo exactamente, de la vista, ¿no? Exactamente, y nos va a permitir advertir eso. También nos va a permitir, por ejemplo, si estamos caminando, no chocarnos con una escalera que está a media altura o tropezarnos con algo. Entonces, eso generalmente que se va perdiendo puede ser el primer indicio de que algo va mal. Pacientes empiezan a caerse, a tropezarse, empiezan a golpearse y el mismo paciente dice, he notado que no veo por el costado y que tengo que voltear para ver. La gran mayoría de veces cuando eso ya ocurre y el paciente ya me lo dice, doctor, he notado que ya por los costados no veo, por que me tropiezo, es porque hay una pérdida bastante importante. Estamos hablando de un glaucoma muy avanzado, donde el paciente ya puede notar que hay una dificultad en el campo de visión, más no necesariamente en la visión, digamos, central. Claro. Puede ser que su visión central siga conservada y el paciente dice, pero yo de frente sí veo bien. Veo perfecto, pero es, digamos, el campo de visión hasta que llegan a ver como por un tubito, por dos. Como si fuera dos larga vista. Exactamente. Y ahí es cuando obviamente ya las cosas no están, digamos, tan bien. Bueno, amigos, estamos hablando con el doctor Santiago Encinas y tras la pausa volvemos para seguir conversando de este tema y no se olvide de visitar nuestro fanpage que es Salud Digital Oficial y ahí usted también haga sus preguntas que el doctor lo vamos a comprometer para que empiece a responderlas. Volvemos tras la pausa. Además del examen oftalmológico que hemos visto, que el médico tiene que mirar el nervio óptico, medir la presión intraocular, cuando hay la sospecha de que puede haber un glaucoma, el médico debe pedir un examen de la función digamos, de la visión, que es el campo visual, ¿no? Digamos, es la campimetría, pero los pacientes lo conocen como campo visual. Amigos, continuamos con el programa, estamos hablando sobre glaucoma. Doctor, ¿y qué exámenes o qué métodos diagnósticos tenemos para poder detectar el glaucoma? Y sobre todo detectarlo a tiempo. Existen, además del examen oftalmológico que hemos visto, que el médico tiene que mirar el nervio óptico, medir la presión intraocular, cuando hay la sospecha de que puede haber un glaucoma, el médico debe pedir un examen de la función digamos, de la visión, que es el campo visual, ¿no? Digamos, es la campimetría, pero los pacientes lo conocen como campo visual, ¿no? Claro. La campimetría o perimetría es un examen donde el paciente va a estar sometido a que le van a mostrar unas lucecitas y va a ir marcando cada vez que ve esas lucecitas y se va a permitir detectar en qué sector de la visión ha habido pérdida de la visión o de la sensibilidad, ¿no? Al inicio es un examen que es un poquito difícil, como cualquier examen requiere un aprendizaje, pero no se preocupen, seguramente la persona que va a tomar ese examen va a estar, digamos, entrenada para enseñarle, para explicarle, ¿no? Claro. No sé. Hay otro examen que ya es un examen que se llama la tomografía de coherencia óptica. Ese examen mide la cantidad de fibras que tiene el nervio óptico, ¿no? Nos dice qué grosor tiene las fibras del nervio óptico. Y ese examen también sirve para pronóstico, ¿no? Exactamente. Entonces, una vez que decimos qué tan adelgazada podría estar nuestra capa de fibras nerviosas del nervio óptico, podemos
decir si esta persona tiene o no glaucoma. Y una vez que tenemos esos exámenes, podemos hacer el seguimiento de esos exámenes, claro, para saber si está nuestra enfermedad avanzando o no. No. Yo recuerdo mucho en las clases de pregrado donde hacíamos el campo visual agarrando un objeto y empezabas a mover a los lados. ¿Ahora se sigue haciendo así o ya cambió esta forma? Era una forma empírica de hacerlo. Esa se llama la campimetría por confrontación, okay, ¿no? Lamentablemente eso permite detectar, digamos, pérdidas del campo visual muy, muy importantes, como por ejemplo las hemianopsias que ocurren cuando hay tumores cerebrales, claro, por ejemplo, pero no permite detectar daño muy temprano, ¿no? Okay. Ahora ya los sistemas son sistemas computarizados y lo más importante es que esos sistemas tienen sistemas de comparación, okay, o digamos, que pueden decirnos qué tan, digamos, dentro de lo normal estamos comparados con una población, digamos, de normalidad, ¿no? Entonces todos esos sistemas nos van a comparar y nos van a salir un resultado, nos van a decir qué tan bien o qué tan mal estamos dentro de este patrón de normalidad, okay, ¿no? Ahora, ¿esta tomografía es, digamos, como las tomografías normales o es una tomografía muy especial que se hace con un aparato diferente a esos? Es una excelente pregunta porque muchos de mis pacientes que tienen un poco de temor a entrar al tubo, a estar inmóviles mucho rato, y que quienes nos hemos hecho alguna vez una tomografía o una resonancia sabemos que no están, digamos, no tiene, digamos, ningún tipo de relación. Se llama tomografía de coherencia óptica, utiliza, okay, un sistema, digamos, es como una fotografía, le digo a mis pacientes, ¿no? Okay. Lo máximo que hay que tener cuidado es que nos van a dilatar la pupila muchas veces y eso va a generar que podamos ver borroso por unas 3-4 horas y no vamos a poder conducir o leer, pero es un examen, digamos, que no implica entrar a ningún tipo de aparato, sino es una foto que nos van a tomar al ojo, okay, y la máquina va a hacer la medición, ¿no? Ok. Ahora, muy aparte de estos exámenes, obviamente supongo que se les hacen exámenes sistémicos para ver alguna enfermedad concomitante o alguna enfermedad de riesgo que pueda estar. Por ejemplo, la diabetes, ¿no? Como para ir descartando algunas cosas. Pero ¿qué enfermedades se relacionan más con la presencia de glaucoma? Existen enfermedades que por sí ya se han demostrado tener una relación de predisposición. Okay. La diabetes, por ejemplo, es una de ellas, ¿no? La diabetes tiene algún grado de predisposición, pero si bien otras enfermedades podrían no tener una relación directa, las consecuencias, por ejemplo, una hipertensión arterial no tratada que genera una retinopatía, o sea, un daño en la retina, en los vasos sanguíneos, esto a la larga puede causar un tipo de glaucoma llamado secundario, okay, ¿no? Digamos, la hipertensión y la diabetes, digamos, mal controlada y mal tratada, en sus fases finales produce una retinopatía, eso es daño en las arterias. Estas pueden sangrar y generar una serie de cambios llamados neovasos, uh-huh, que al crecer de manera desordenada van a obstruir toda esta salida del humor acuoso que conversábamos al inicio, y pueden provocar un tipo de glaucoma muy difícil de tratar, okay, que son los glaucomas muy agresivos, dolorosos, glaucomas que el tratamiento se hace bastante complejo y que con una, digamos, mayor tasa de pérdida visual, ¿no? En esos casos, claro, ¿no? Ahora, doctor, existe otro glaucoma que le dicen el glaucoma congénito. ¿Qué implica este glaucoma? El glaucoma es un grupo de enfermedades en realidad, okay, que puede ocurrir en cualquier etapa de la vida. Es mucho más frecuente el glaucoma del adulto. Dijimos, okay, que a partir de los 40 años en adelante podría haber glaucoma. Sin embargo, existen glaucomas que pueden ocurrir de manera, digamos, temprana, glaucomas infantiles, glaucomas juveniles, que se comportan muchas veces de manera mucho más agresiva que los glaucomas de adultos. Okay. También existe un tipo de glaucoma en el cual son los recién nacidos, ¿no? Que pueden nacer con algunas malformaciones oculares que los pueden llevar a tener un aumento de la presión ocular y por eso un daño muy severo. La diferencia es que estos son pacientes que como el globo es más elástico, uh-huh, el globo ocular va a crecer.
entonces van a tener ojos muy grandes. Y la córnea, al estar sometida a, digamos, una presión ocular más alta, se va a poner opaca. Entonces va a haber opacidad de la córnea, un ojo muy grande, nosotros lo llamamos buftalmos, es un ojo grande, ¿no? Y muchas veces el niño tiene dificultad para ver la luz, ¿no? Hay lagrimeo, ¿no? Entonces es cuando el pediatra generalmente se da cuenta de esta situación y lo envía al oftalmólogo para un examen. Muchas veces es notorio a simple vista y otras veces hay que someterlo a un examen bajo anestesia al niño para poder, digamos, ver si realmente hay o no la enfermedad de glaucoma congénito, ¿no? ¿Y esta tiene alguna relación con otro tipo de enfermedades congénitas, por ejemplo, síndrome de Down? Sí, de hecho muchas de las enfermedades digamos que llevan a tener malformaciones congénitas múltiples pueden estar relacionadas con malformaciones oculares y eso puede llevar a, digamos, a tener glaucoma congénito. No necesariamente con síndrome de Down, sino, digamos, hay diferentes tipos de enfermedades. Entonces, si el niño tiene algunas características que nosotros decimos fenotípicas, ¿no? O sea, claro, que tienen algunas otras malformaciones, es necesario hacer un examen ocular, no solo por el tema de glaucoma, sino porque pueden haber nacido con catarata congénita o con alguna malformación a nivel de la retina, el nervio óptico, y que a veces no es detectado a tiempo y está descuidado, ¿no? Claro. Ahora, en el tema de los síntomas, digamos, ¿hay alguna diferencia entre un glaucoma de ángulo cerrado con ángulo abierto en el tema de sintomatología? El glaucoma de ángulo abierto, que es el más frecuente, decimos que casi 2/3 de las personas que tienen glaucoma son de ángulo abierto, no tiene síntomas. En el glaucoma de ángulo cerrado, que felizmente es menos frecuente, pero un poquito más agresivo, puede haber, digamos, algunas personas que pueden tener aumentos en la presión ocular. Por ejemplo, típicamente se describe el libro cuando van al cine, por ejemplo, ¿no? Salen del cine, la pupila está dilatada, en ese momento la presión ocular puede haber aumentado y hay un poquito de dolor ocular que se pueden confundir, por ejemplo, con crisis de migraña, ¿no? Hay dolor de cabeza, dolor ocular, y uno dice, uy, estoy con migraña justo porque he estado haciendo esfuerzo visual. O amanecen en la mañana con dolor ocular. Es un dolor silencioso, digamos molestoso, es un dolor digamos que se va solo, y muy pocos casos, como comenzábamos también al inicio, provocan una crisis de glaucoma, que es un dolor muy intenso con una pérdida visual importante, que ya es una emergencia médica, ¿no? Amigos, estamos conversando con el doctor Santiago Encinas sobre el glaucoma y tras la pausa volvemos para seguir hablando sobre el tratamiento. Volvemos. Tenemos disponibles son tratamiento en fármacos, ¿no? Son gotas. Digamos que ese es el primer tratamiento que se le va a dar al paciente. Digamos, sí, ese es el primer tratamiento que se le va a indicar a un paciente. Hay 4 tipos de gotas en realidad que existen, y entre ellas se van, digamos, combinando para que el paciente no tenga pues que tener 4 frascos en casa, sino pueda Continuamos con nuestro programa y estamos hablando sobre el glaucoma y ahora nos toca hablar sobre el tratamiento. ¿Qué medidas terapéuticas tenemos dentro de todo el bagaje oftalmológico? Lo primero que tenemos disponible son tratamiento en fármacos, ¿no? Son gotas. Digamos que ese es el primer tratamiento que se le va a dar al paciente. Digamos, sí, ese es el primer tratamiento que se le va a indicar a un paciente. Hay 4 tipos de gotas en realidad que existen, y entre ellas se van, digamos, combinando para que el paciente no tenga pues que tener 4 frascos en casa, sino pueda haber combinaciones entre ellas. Son gotas que algunas disminuyen la producción de nuestro líquido ocular, de nuestro humor acuoso, y algunas permiten una mayor salida, digamos, de este líquido ocular para
disminuir la presión intraocular. Todas están orientadas a disminuir la presión dentro del ojo. Okay. A veces es necesario iniciar con una sola gota o con todas, porque a veces el glaucoma lo amerita, ¿no? Claro. Ahora, referente a este tema con el tratamiento de las gotas, hay personas que tienen y se las ponen cada hora, cada 2 horas. Lo indicado, digamos, normalmente que no se tiene que pasar de un estándar, ¿cuánto es? Lo importante, digamos, primero es que hay gotas que se utilizan 2 veces al día y hay algunas que se utilizan una sola vez al día. Si hay diferentes frascos, no hay que echarlos inmediatamente las 2 juntas, hay que tener un periodo de tiempo entre 15 y 20 minutos de diferencia para que una gota no lave la otra. Okay. El echarse más veces, muchas veces no genera una mayor efectividad, sino más bien va a saturar los receptores dentro del ojo y va a permitir que haya una falla temprana del tratamiento, okay, ¿no? Eso es importante, y porque además las gotas muchas veces producen algunos efectos de mayor sequedad, alergias, enrojecimiento ocular. Si bien son necesarias, yo siempre digo que es un mal necesario, porque al fin y al cabo provocan algunos cambios en la superficie ocular que el paciente va a decir: doctor, yo antes de las gotas no me dolía nada y ahora ya tengo molestias. Sin embargo, encontrando digamos, el tipo de gota al que el paciente, digamos, más tolerante, se puede, digamos, dar ese tratamiento, ¿no? Y sobre todo el hecho de recalcar que mientras más utilices puede ser perjudicial y no mejor, ¿no? Porque muchas personas se echan más cantidad de veces pensando que le va a mejorar, ¿no?, mucho más rápido. ¿Y cuál es la otra etapa del tratamiento? Digamos, si no funcionan las gotas, ¿qué continúa? Tenemos tratamiento láser, ¿no? Okay. Nosotros, por ejemplo, en oftálmica estamos haciendo el tratamiento llamado trabeculoplastía láser selectiva, o le llaman SLT, ¿no? Es un tratamiento, un nombre muy complicado, ¿no? Sí, así que nosotros le decimos SLT, más fácil para nuestros pacientes, o láser para glaucoma. Esto es para los glaucomas de ángulo abierto, okay, donde a través de la aplicación de láser podemos, digamos, le disparamos directamente a esta rejita que ha estado malograda y la reaperturamos. Okay. Anteriormente el láser producía unas quemaduras, era un poco más agresivo, y en la actualidad este láser es mucho más moderno, que hace una remodelación de esta rejita y por lo tanto podemos mejorar el flujo de salida del humor acuoso, del líquido ocular, y por lo tanto disminuye la presión intraocular. Esto se puede implementar en etapas tempranas, generalmente, y puede reemplazar de alguna manera las gotas. Entonces, podemos tener pacientes sometidos al láser en los cuales les disminuye la presión intraocular y ya no necesiten gotas por el periodo de tiempo que el láser haga efecto, que puede ser 2 años a más, ¿no? Digamos que esa cirugía con láser tiene un periodo de acción, sí, de 2 años. Sin embargo, puede ser repetida. Digamos, uno al cabo del tiempo, digamos, en un tiempo de 2 años o 3 años ve que la efectividad del láser ha disminuido, puede hacer una nueva aplicación y ver si hay una nueva, digamos... ¿Y se puede repetir, digamos, muchas veces o tiene un número determinado de repeticiones? Hasta ahora no ha habido reportes en los cuales haya habido, digamos, un límite de veces, ¿no? Okay. Al ser también un láser que es relativamente nuevo, tampoco ha dado el tiempo suficiente para decir que muchos años después. Pero ha habido casos donde con una sola aplicación ha sido suficiente para más de 10 años de efectividad. También se puede aplicar para disminuir la cantidad de gotas. Hay pacientes que tenemos que usar más gotas y quieren usar menos frascos, entonces les aplicamos láser, ¿no? Ahora se hacen las combinaciones de ambas también. Exactamente, sí. Pueden ser, digamos, gotas más láser, y tenemos cuando aquellas pacientes, digamos, que no son tan severos y queremos que disminuya la presión a un nivel un poquito más bajo, ¿no? No estamos cumpliendo la meta, okay, entonces el láser nos ayuda a cumplir la meta del tratamiento, ¿no? Claro. Ahora, ¿esa es el top del tratamiento para glaucoma o existe algunos adicionales? Y, digamos, lo convencional, cuando ya fallan las terapéuticas farmacológicas, el láser, es ir a un tratamiento quirúrgico, ¿no? Okay. El glaucoma tiene cirugías, habitualmente estamos haciendo cirugías que lo que hacemos es aperturar, digamos, como unas puertas para que disminuya
para que por ahí salga el líquido ocular y disminuye la presión intraocular. La cirugía primaria se llama trabeculectomía. Eso genera como una especie de ampollita sobre el ojo, es una ampolla, es como un reservorio, y ahí se va a reabsorber el líquido que sobre del ojo y va a disminuir la presión intraocular. Y cuando eso falla, se puede colocar unos dispositivos que van, digamos, como un tubito que va conectado dentro del ojo, que se llaman las válvulas, para también disminuir la presión intraocular, ¿no? Ok. Y además de esto, digamos, algunas recomendaciones para los pacientes que estén iniciando con el tratamiento de glaucoma. Lo importante es que ser cumplidos, ¿no? Yo siempre le digo a mis pacientes que no pueden dejar de usar las gotas, no pueden dejar de ir a sus controles, así como tienen que comer todos los días y dormir todos los días. El tratamiento debe ser continuo y depende mucho de ellos, ¿no? Claro. Que felizmente en el mundo se están desarrollando nuevos tratamientos, hay nuevas investigaciones y nuevas cirugías cada vez menos invasivas que están llegando pronto a nuestro país y que van a ser ellos también, digamos, candidatos a ser tratados con la mejor modernidad, digamos, y con lo más reciente que haya en el mundo, apenas esté disponible en nuestro país. Claro. Que deben estar informados de su enfermedad, saber de qué se trata, y que aquellas personas que todavía no se han hecho una evaluación ocular, los invitamos siempre a que pasen un chequeo una vez al año, con todos los especialistas, digamos, están capacitados para detectar glaucoma. Oftálmica ofrece una serie, digamos, de formas de poder acceder a un examen oftalmológico, y si es necesario, el especialista en glaucoma va también a dar una opinión, en este caso mi persona, para poder determinar si se trata o no un glaucoma cuando hay casos un poquito más difíciles de detectar, ¿no? Y sobre este tema de los chequeos, ¿a partir de qué edad es recomendable chequearse cuando uno, para sobre todo detectar cualquier problema oftalmológico, pero el glaucoma es uno de los más importantes? Si uno es... el chequeo oftalmológico debe ser a partir de, digamos, de la infancia, ¿no? Okay. O sea, antes de iniciar la edad escolar, ya un niño tendría que haber pasado un chequeo oftalmológico para que el médico pueda detectar que tiene una adecuada visión, que no hay ninguna enfermedad, digamos, concomitante que pueda impedir un desarrollo escolar, un desarrollo personal adecuado. Fuera de eso, si cualquier persona a partir de los 40 años debería pasar un chequeo completamente, digamos, preventivo, claro, sin tener ninguna molestia, para detectar enfermedades, digamos, tempranas, entre ellas el glaucoma. Pero si yo tengo un familiar con glaucoma, si yo tengo molestias, si yo tengo algún tipo de, digamos, de antecedente importante, algunas enfermedades, tengo que ir. Si tengo, por ejemplo, soy usuario de corticoides o he sido sometido a alguna cirugía anteriormente, tengo que ir a hacer un chequeo antes de esa edad para poder determinar si tengo o no glaucoma. Claro que sí. Bueno, doctor, ¿algún número de contacto? Bueno, los esperamos en la clínica oftálmica, en la avenida San Borja Norte 783, y las citas las pueden sacar al 277-9300, pueden visitar nuestra página web www.oftalmicaperú.com, y ahí pueden revisar, digamos, el staff médico que tenemos a su disposición de todas las especialidades, no solo de glaucoma. Los esperamos para sus chequeos preventivos o digamos, el tratamiento de cualquier complejidad y cualquier enfermedad oftalmológica. Y también las preguntas a través del fanpage del programa, que es Salud Digital Oficial. Y estaremos también contestando las preguntas de los pacientes para que no quede ninguna duda a partir de lo que hemos conversado hoy día. Y muchas gracias nuevamente por la invitación. Para nosotros es un gusto estar aquí, para mí es un gusto estar aquí contigo, John. Auguro un éxito del programa y esperando cuando sea una nueva invitación nuevamente por aquí. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias por todas las recomendaciones. Bueno, amigos, estuvimos hablando sobre glaucoma y recuerden que si esta es detectada a tiempo no va a tener ningún problema en su visión. Con nosotros será hasta nuestro siguiente programa y no se olviden que prevenir es mejor que curar.